Hola, mi gente hermosa, soy Doña Esperanza, la narradora de este canal. Antes de comenzar, te invito a suscribirte para seguir compartiendo conmigo historias que nacen del dolor, pero que también encuentran un rayo de esperanza. Hoy voy a contar la historia de una mujer que creía conocer al amor de su vida, hasta que su muerte le reveló una verdad que jamás había imaginado ni en sus peores pesadillas. Ahora, siéntense bien conmigo, porque vamos a comenzar. Dicen que nadie llega a conocerlo, todo sobre la persona con quien muere cada noche. Yo, Clarisa Ortega, lo confirmo con el alma destrozada. Durante 3 y 5 años estuve casada con Julián Méndez, un hombre admirado por todos, trabajador, amable, generoso. Para mí, era más que un esposo, era mi compañero, mi amigo y el sacerdote de mis hijos. Vivíamos una vida tranquila en un pueblito al norte de Guanajuato. Yo trabajaba como maestra en la escuela primaria y tenía un mecánico muy conocido. Nunca nos faltó lo esencial, y aunque no éramos ricos, siempre creí que teníamos lo más importante, amor y respeto. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, me daba un beso en el pecho y me decía: cuida tu corazón, Clarisa, porque conmigo es más puro que tú. Soñaba, sin saber que esas palabras, para alguien, sonaban a engaño. Cada cambio fue como una noche lluviosa de septiembre. Julián no regresó a casa, pensó que algo lo seguía en la carretera, así que llamó a la policía. A la mañana siguiente, me dijo que había tenido un accidente fatal, su auto se salió de la carretera y cayó a un barranco. El mundo me ve abajo. El velorio fue una mezcla de lágrimas y recuerdos. Nuestros hijos, Patricia y Esteban, llegaron de la ciudad y me acompañaron en todo momento, pero cuando leí la misa de despedida, sucedió algo que aún me recuerda la piel de pollo. En medio de la ceremonia, una joven, vestida de negro, apareció en la entrada de la iglesia, sostenida de la mano de una chica de hacía unos años. Caminó lentamente hacia él, féretro, y, sin mirar a su nadie, murmuró: adiós, amor. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que incluso el sacerdote interrumpió la misa. Todos parecían confundidos, y sentí que el aire se me escapaba de las manos. La mujer alzó la vista, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Él llevaba allí 30 años, con ojos claros y una expresión que no reflejaba culpa, sino una profunda tristeza. Me sentí paralizada. Los murmullos comenzaron a llenar la iglesia, y uno de mis hijos, Esteban, intentó acallarlos. ¿Qué eres?, preguntó con voz temerosa. Ella bajó la cabeza, abrazó a la muchacha con fuerza y respondió en voz baja: soy la esposa de Julián. Esas palabras me impactaron más que mi propia muerte. Sentí que todo daba vueltas a mi alrededor, que el suelo se abría bajo mis pies. En cuestión de segundos, mi vida dejó de tener sentido. Salí de la iglesia sin decir palabra. Después, la lluvia siguió cayendo como si el cielo llorara conmigo. Escuchaba los murmullos, los pasos, las voces confusas. Alguien me alcanzó con un paraguas, pero no recuerdo nada. Solo recuerdo caminar sin rumbo, con la imagen de esa mujer y esa niña grabada en mi mente. Esa noche, mientras las oraciones de Año Nuevo llenaban la casa, permanecí en silencio, mirando la foto de Julián en el altar. Ya no podía odiarlo. El dolor era demasiado grande como para dejar espacio al resentimiento, pero tampoco podía dormir. A las 3 de la mañana, llegó al piso de arriba y abrió la vieja caja en su oficina. Entre facturas y herramientas, encontró una caja de madera con una llavecita dentro. La llave tenía escritas sus iniciales, JM. No sé por qué, pero la guardo en el bolsillo, sabiendo que sería la puerta a una verdad que aún no estaba preparado para afrontar. Durante los días siguientes, intenté concentrarme en los trámites, en las oraciones, en los niños que intentaban animarme, pero nada lograba calmarme. La imagen de aquella mujer seguía apareciendo en mi mente como una sombra que no podía dejar atrás. Necesitaba saber qué era, si lo que decía era verdad o una crueldad sin sentido. Patricia, mi hija, fue quien se atrevió a investigar. Mamá, la gente del pueblo comenta que esta mujer vive en San Felipe, a 2 horas de aquí. Algunos dicen que Julián la sigue por trabajo. Al oírlo, el corazón me dice que vuelva. Siempre fue evidente que los fines de semana viajaba para los gastos del taller. Nunca un dudo de él, nunca. Aquella noche, mientras todos dormían, agarré la llave del cajón y me quedé mirándola fijamente con un ratón largo. Tenía un brillo especial, como si hubiera sido usada. Recuerdo que en el vestíbulo había una pequeña bodega cerrada con candado, una a la que Julián nunca quiso que entrara, diciendo que era terreno de venta. A la mañana siguiente, fui allí. El olor era agradable y el viejo metal impregnaba el aire. Busqué
Busqué entre las herramientas y encontré la llave. Encajaba a la perfección. Mis hermanos, con aire despreocupado, abrieron la puerta. Dentro había cajas apiladas, una maleta y, en un rincón, un montón de documentos. Me aburrieron y me animaron a leer. Lo que encontré me alegró: extractos bancarios a nombre de una mujer llamada Mariela Torres, recibos de alquiler y, entre las fotos, una de Julián con ella y su hija, en la playa. Sonreía, con la pequeña en brazos, con esa misma sonrisa que tenía cuando jugaba con nuestros hijos. No cabía duda, era su otra familia. Estaba sentada en el suelo, sosteniendo la foto, mientras una mezcla de rabia, tristeza y arrebato me invadía. No lloré, simplemente sentí un vacío tan grande que parecía que no cabía en mi cuerpo. Esa noche no pude comer. Me senté en la cocina con la foto sobre la mesa y la vela del altar aún encendida. La luz resplandecía y proyectaba sombras en las paredes, como si la casa misma se avergonzara de lo que escondía. ¿Qué eras en realidad, Julián?, murmuró en voz baja. Durante años compartí mi cama, mis sueños, mis miedos con un hombre que no existía. Pienso en todos los momentos que ahora parecen mentiras disfrazadas de cariño, las veces que salía tarde diciendo que el trabajo me retenía, los fines de semana en que tenía que ir a San Luis un tiempo, las llamadas que cortaba bruscamente al entrar en la habitación. Cada detalle, cada gesto, cobró un nuevo significado, pero lo peor no fue el error, fue la sensación de haber sido reemplazada, que mientras yo esperaba con la escena, otra mujer lo abrazaba al mismo tiempo. A la mañana siguiente, decidí ir a San Felipe. No se lo digan a mis hijos. No buscaba compasión ni consejos. Tomé el primer autobús y, durante todo el camino, miré por la ventana sin ver nada. Al llegar, pregunté por Mariela Torres en una tiendita. La señora del teléfono me miró sorprendida. Ah, la señora Mariela. Vive con su hija en la casa azul al final de la calle. Sentí que me temblaban las piernas. Caminé despacio, con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar, lo vi. Estaba recogiendo ropa en el patio. La niña jugaba con una muñeca vieja. Me detuve al otro lado del río, sin saber si debía hablarle con firmeza. Pero Mariela me vio. Nuestras miradas se cruzarían de nuevo, y esta vez en el temible centro, solo una tristeza compartida. Sabía que la vendías, me dije, abriendo la puerta. Entré al espacio. El lugar era humilde, pero cuidado con cariño. En las paredes había fotos de la niña, dibujos escolares y un retrato de Julián sonriendo, el mismo rostro que me miraba desde el altar de mi casa. Quiero que te dé frío cuando lo veas. Mariela notó mi reacción y bajó la mirada. No te preocupes por empezar, dije con voz temblorosa. Un cuestionario para la verdad, respondí. Se sentó frente a mí y empezó a hablar. Conocí al dulce Julián hace años, cuando empezó a ir a San Felipe a trabajar. Me contó que era viudo, que había perdido a su esposa hacía mucho tiempo. Ella se enamoró de su amabilidad, de su forma de hablar, de su mentira. Nunca pedía nada, solo amor y presencia. No tenía ni idea de ti ni de tus hijos, juró, con lágrimas en los ojos. Lo escuché en silencio, sin saber si odiarlo o abrazarlo. Había en él un dolor tan sincero que era imposible de creer. La chica se acercó con una inocencia que me desarmó. ¿Usaste a la señora Clarisa?, preguntó con curiosidad. Asentí, sin poder articular palabra. Mi papá me habló mucho de nosotras. Dijo que era una muy buena mujer, la mejor que yo conocía. Esas palabras me calaron hondo. No debería sentir ni orgullo ni lástima. Julián, al parecer, tenía el corazón dividido entre dos vidas que nunca debieron cruzarse. Mariela me miró y dijo: no busco nada para ti, Clarisa. Solo quiero que sepas quién me mintió también. Si te bates a duelo conmigo, también soy yo. Tu sinceridad me rompió algo por dentro, pero también me liberó. Por primera vez en días, pude llorar. Lloré por mí, por ella, por la chica y por el hombre que, sin decirnos nada, nos había destruido a nuestras espaldas. Permanecimos en silencio, como ratones obedientes. Afuera, el viento movía las cortinas y el aroma a café llenaba el aire. Mariela me ofreció un vaso. Lo acepté, aunque mis hermanos hicieron lo mismo. ¿Sabes?, dijo finalmente. Nunca imaginé que el dolor pudiera compartirse así, entre dos mujeres que amaban al mismo hombre. Ella permaneció inmóvil, conteniendo las lágrimas. Así es, Clarisa, cuando supe de tu existencia, el día del funeral, sentí que mi vida se había acabado, pero al ver tu rostro, comprendí que tú también eras una víctima. Esa frase me estremeció. Por primera vez desde la muerte de Julián, dejé de sentir rabia. Era como si algo se hubiera roto dentro de mí, no de dolor,
sino de comprensión. Habíamos vivido vidas paralelas unidas por una mentira. No había culpables fáciles, solo consecuencias. Mariela fue a la habitación y volvió con una alfombra. Esto es lo que me dejó Julián, digo. Quiero que te la quedes. Dentro había cartas, fotografías y un bosque con mi nombre. La abrí con unos hermanos, temibles. La letra era suya. Clarisa, no quiero perdonarme, pero me temo que vivo una doble vida. Después del accidente, supe que todo terminó bien, y si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. Mariela lo quiso, pero te amo de una forma que jamás podré expresar. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece. Cuida de mis hijos, y si puedes, perdóname. Las lágrimas cayeron sin poder contenerlas. El papel se empapó con la molienda. Mariela me tomó la mano y me dijo en voz baja, yo no puedo elegir, Clarisa, pero tú sí puedes elegir cómo seguir viviendo. Esas palabras me acompañarán siempre. Al regresar a casa, el camino es eterno. Cada paisaje que pasaba por la ventana parecía reflejar un recuerdo, una mentira, un fragmento de mi vida que no existía. Sentía el corazón cansado, pero también una paz inusitada. Conocía la verdad, y aunque dolía, era un dolor puro, sin más sombras. Al llegar, mis hijos me esperaban preocupados. ¿Dónde estabas, mamá?, preguntó Patricia. Estaba cerrando un capítulo, respondí con voz tranquila. No quería dar detalles. No necesitaban cargar con mi tristeza. Esa noche guardé la carta de Julián en una caja y puse un ratón frente al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, me vi de verdad. Tenía arrugas, ojos, canas, pero tras todo ello seguía una mujer fuerte y viva, que había sobrevivido al amor y a las mentiras. Los días pasaron y, poco a poco, la casa volvió a sonar. El silencio del duelo cedía paso a los pequeños ruidos de la vida, el aroma del café, el canto de los pájaros, la risa de mi niña cuando venía a visitarla. A veces pensaba en Mariela y en la niña. Pregúntame si estás bien. Una tarde, sin planearlo, decidí escribir una carta, no para quejarme, sino para agradecerle que hubiera dicho la verdad cuando nada era más valiente. Dice que había leído las palabras de Julián, que lo perdoné, pero que ese perdón fue peor para mí que para él. Al final, él desea la paz y dice que, aunque nuestras vidas se cruzaron en tragedia, ambos merecemos seguir adelante sin culpa. Esa carta fue mi mejor manera, mi forma de liberarme de lo que no debería seguir pesando. Con el tiempo, empecé a notar que algo dentro de mí había cambiado. Ya no me despertaba con esa sensación de vacío que me acompañó durante meses. Había aprendido a estar sola, pero no a sentirme sola. Empecé a salir a caminar cada tarde, a visitar el mercado, a hablar con los animales a los que antes solo saludaba. Volver a la vida me costó más que vencer a la muerte. Una mañana, mientras recogía las flores del altar de Julián, Patricia entró y me abrazó sin decir nada. Te admiro, mami, me susurró. Me quedé quieta, sorprendida. ¿Por qué?, pregunté. Porque después de todo lo que has vivido, sigues creyendo en el amor. No tenía que responder. Quizá tenía razón. Quizá el amor no era el que ella tenía con Julián, sino el único que podía dar a pesar de todo. Un par de meses después, recibí una carta. Era de Mariela. Me decía que había decidido mudarse con su esposa a otro estado, para empezar de cero. Quiero que me dejes de pensar en ti, le escribí. Gracias por no odiarme, por tratarme con humanidad cuando más la necesitaba. Al final, incluí una foto, la niña sonriendo frente al mar, sosteniendo una flor blanca. Se llama Alma, decía, porque fue la única que Julián nos dejó profundamente. Cierro la carta con un nudo en la garganta. Comprendí que, de alguna manera, la vida había unido nuestras historias no para destruirnos, sino para sanarnos. Puse la foto en un rincón de mi habitación, junto a mis hijos, no para Julián, sino para la pequeña Alma, símbolo de todo lo que nace incluso después del dolor. Los meses se convirtieron en años, y con el paso del tiempo, las herencias se transformaron en cicatrices que no dolían, pero que aún conservaban el recuerdo de lo vivido. Estoy contenta con la escuela y estoy empezando a dar clases particulares a los niños del barrio. Disfrutaba enseñándoles a leer y escribir en el suelo, pero también a mirar el mundo con bondad. Una tarde, una de mis alumnas me preguntó, ¿por qué siempre sonríe, señora Clarisa? Respondí sin pensarlo, porque aprendí que la tristeza también se puede convertir en luz si la abrazo sin resentimiento. No sé si entendí mis propias palabras, pero recibí una sonrisa que me llenó el alma. Con el dinero que recibí en mi júbilo, arreglé el jardín y pinté las paredes de la casa. Quería que todo pareciera nuevo,
aunque el pasado aún estuviera atrapado en las cajas. En uno de esos días de limpieza, encontré la carta de Julián, guardada en la misma caja donde estaba. La releí, pero esta vez sin lágrimas. Sentí compasión, no por él, sino por el hombre que fue demasiado cobarde para elegir la verdad. Te perdono, dije en voz alta, como si pudiera oírlo. Ahora te dejo ir. Fue en ese momento cuando comprendí que perdonar no era olvidar, sino soltar aquello que nos impide avanzar. Al cerrar el cajón, algo dentro de mí se liberó. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin culpa, con la serenidad de quienes finalmente se reconcilian con la vida. Un día, mientras tomaba café en el porche, sexta llegar un coche y detenerse frente a mi casa, una mujer delgada, vestida con un traje sencillo, y por un momento pensé que era una mujer, pero al acercarse, reconoció su mirada, era Mariela. Han pasado más de 3 años desde aquel encuentro en San Felipe. Me quedé de pie, sorprendida. No quería venir sin avisar, le dije, pero necesitaba verte. La invitación a pasar. Traía consigo una alfombra y una cajita. Alma quería que te la diera, explicó. Dentro de la caja había un pequeño collar en forma de corazón con la inscripción, para otra madre que también me enseñó a amar. No pude contener las lágrimas. ¿Cómo está ella?, preguntó. Bien, creciendo fuerte y sana, como tú. Aquel sencillo gesto, lleno de pureza, me ayudó a comprender que el amor, incluso el que nace del dolor, puede echar raíces hermosas. Mariela dejó de tomar té. Hablamos durante horas, como amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. No mencionamos a Julián. Nunca faltaste. Era como si ambos entendiéramos que la verdadera verdad no está en el pasado, sino en la paz con la que uno decide vivir. Antes de irse, me abrazó y me dijo, si alguien le preguntara a Alma quién fuiste para su sacerdote, diría que fuiste la parte más noble de su historia. Guardé silencio, conteniendo el dolor. Y yo también digo que la perdono, respondí, porque a veces uno hereda el dolor ajeno sin merecerlo. Nos despedimos con una sonrisa más sincera que cualquier palabra. Cuando el coche se averió, sentí como si algo por fin se asentara en mi corazón. Esa noche, después de que Mariela se fuera, salí al patio y vi el cielo estrellado. Recuerdo a Julián, pero no estoy enojada ni triste. Pienso en lo extraño que puede ser el destino. A veces te rompe en mil pedazos para que aprendas a reconstruirte mejor. Respira hondo y siente el aire cálido en tu piel. Había aprendido a vivir sin mentiras, a quererme como antes no lo conocía. Cierra los ojos y, por primera vez en años, agradece tu vida por todo, incluso el dolor, porque gracias a él has descubierto lo que realmente fue. Algo dentro de mí me decía que Julián también merecía descansar, en el perdón de una mujer, así como en su propia conciencia, en su lugar de origen. Al día siguiente, Patricia vino a visitarme con sus hijos. Los bebés corrían por la casa, llenándola de risas. ¡Qué guapa estás así! Mami, me dijo mientras me abrazaba, hay algo diferente en ti. Él respondió, sonriendo, quizás porque ahora entiendo que el amor no se pierde, solo se transforma. Nos sentamos a tomar café y pensamos en volver a ver a Mariela. Me sorprendió, pero no me juzgué. Eres más fuerte de lo que creo, me dije, y supongo que tenía razón, aunque esa fuerza reside en el orgullo, en la aceptación. Después de tanto tiempo, me sentí ligera, libre de la culpa anterior. Cuando los niños se fueron, caminé
por el campo y me detuve frente al espejo una vez más. La mujer que me miraba no era la misma que había hablado sin parar en la iglesia el día del funeral. Ahora algo nuevo brillaba en mis ojos, serenidad. Quizás eso era lo que realmente significaba seguir viva. Con el paso de los últimos días, dejé de escribir. No había forma de publicar nada, solo dejar un testimonio de lo vivido, como una manera de purificar mi alma. Leí varios textos con pensamientos, recuerdos y lecciones que la vida me había dejado. Descubrí que escribir era otra forma de perdonar. Cada palabra era parte de mi historia, una historia que jamás desaparecería sin temor. Patricia la leyó un día y me dijo, mamá, deberías compartir esto, podrías ayudar a otras mujeres. Me reí, negando con la cabeza, no. Hija, no quiero ser un ejemplo para nada, solo quiero que mis palabras sirvan para que alguien sepa que puede sobrevivir a cualquier traición sin perder la fe. Desde entonces, muchas tardes se han llenado de pintura y silencio, pero un silencio bueno, lleno de calma. Un domingo de primavera, mientras regaba las plantas del jardín, un vehículo se acercó con curiosidad. Doña Clarisa, siempre se la ve tan tranquila. ¿Cómo hace para no guardar rencor? Pensativa, respondí, porque entiendo que el resentimiento no castiga a quien nos hace daño, es solo una carga. Ella me miró así, y en su mirada sexta reflejada una profunda comprensión, como si ella también tuviera que soltar su propio peso. Cuando se fue, me senté en el puesto junto al limonero. El fresco aroma de las flores me recordó que la vida siempre encuentra la manera de florecer, incluso en la tierra más árida. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado, la traición, el dolor, la verdad, y me dijo que, al final, cada fragmento de mi historia me hizo más humana, más compasiva. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Mariela. Su voz era nerviosa pero dulce. Clarisa, Alma quiere hablar contigo. Por un momento, guardé silencio. Claro, cariño, respondí. Escuché una voz alegre al otro lado del teléfono. Hola, señora Clarisa, solo quería decirle que leer. Y que leí la carta que mi madre me escribió sobre nosotras. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué dices de esta carta? Hija mía, preguntó con ternura. Creo que eres una mujer valiente, y gracias a tu apoyo, mi madre aprendió a perdonar. No pude responder, solo alcancé a decir que estaba muy orgullosa de ella. Después de contestar, me encontré mirándola. Pared frente a mí, con lágrimas que caían sin sentido. Esa chica, sin saberlo, había cerrado el ciclo que mi vida me había abierto con tanto dolor. En sus palabras encontrarás la paz que tanto buscas. Esa noche no pude dormir, no porque estuviera triste, sino porque mi corazón rebosaba de gratitud. Me decía que todo lo que había vivido no había sido una desgracia, sino un camino para aprender a amar de una forma más consciente. Amar no siempre se trata de quedarse, sino de comprender, incluso. Cuando llega la verdad, me acerqué a la ventana, la luna iluminaba el jardín y el viento movía las cortinas como si alguien acariciara mi alma. Cierra los ojos y recuerda la voz de Julián diciendo, cuida tu corazón, Clarisa, porque es más puro que contigo. Esta vez no me dolió oírlo. Quizá, después de todo, esa era la única verdad que nunca me había mentido. Con el tiempo, aquella llamada se convirtió en uno de mis recuerdos más preciados. A veces, cuando suena el teléfono, imagino que volveré a oír a aquella niña inocente, recordándome que el perdón también se hereda. Todo en la casa tenía ahora un nuevo significado. El retrato de Julián, que antes me enfurecía, ahora me inspiraba serenidad. Ya no lo veía como el hombre que me traicionó, sino como el ser humano que, con sus errores,
me enseñó la lección más importante de todas, que el verdadero amor no se destruye con una mentira, solo se transforma. Comprenderlo me liberó, me permitió recordar sin dolor, hablar de ello sin vergüenza. Y seguir adelante con la frente en alto. Una mañana, Patricia llegó con una propuesta que me tomó por sorpresa. Mamá, quiero que vengas a vivir conmigo, no quiero que estés sola. La miré y soñé despierta. No estoy sola, hija, estoy conmigo misma, y eso basta. Dejó de llamarme y me abrazó. Eres increíble, mami. Me contuve suavemente. No. Solo aprendí que nada puede darnos paz cuando aprendemos a vivir con la verdad. Acepté ir por unos días, pero sabía que mi hogar era donde descansaban. Mis recuerdos, no mis herencias. En casa de Patricia, la ayudé a cuidar a mis hijos y cocinamos juntas. Cada noche, al verlos reír, pensaba en Alma y en cómo, de alguna manera, esa niña también formaba parte de mi historia. Era una mezcla de destino y redención, una cadena de mujeres unidas no por el dolor, sino por la fuerza de seguir adelante. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños momentos que me recordaban cuánto había cambiado todo. Me levantaba temprano, preparaba mi café, abría las ventanas y dejaba que el sol inundara cada rincón. Antes, este mismo ritual me parecía rutinario. Ahora, era un acto de gratitud. Había pasado de vivir entre sombras a abrazar la luz de cada día. A veces, mientras regaba las plantas, me sorprendía sonriendo sin motivo aparente. Era extraño sentir alegría después de tanto dolor. Pero comprendí que la felicidad no siempre llega con grandes acontecimientos, sino con la paz de haber sobrevivido. Por las tardes, cuando volvía el silencio, me sentaba en el porche con mis libretas, leía mis propias palabras, las que había escrito en mis noches más oscuras, y me atormentaba darme cuenta de que la mujer que las había escrito ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más sereno, más consciente de su propio valor. Un día, Patricia me obsequió con un pequeño regalo, un marco con una foto mía rodeada de mis nietos. Para que nunca olvides que eres el corazón de esta familia, me dije. Lo coloqué junto al retrato de Julián. No, por nostalgia, sino porque aprendí que incluso el dolor forma parte de la historia que nos construye. En ese rincón, entre el pasado y el presente, sentí que, por fin, todo tenía sentido. No podía cambiar lo que viví, solo lo que decidí recordar. No vi mi historia como una tragedia, sino como un testimonio de resistencia. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, pensé en cuántas mujeres, como tú, habían sido heredadas y, así, se habían mantenido firmes. Soñé, con la certeza de que mi historia, incluso marcada por la traición, terminaría hablando al mundo sobre la silenciosa fuerza de las mujeres que no se rindieron. Con los años, aprendí que el tiempo no borra las herencias, sino que nos enseña a mirarlas sin dolor. Cada aniversario de la muerte de Julián, enciendo una vela, no por él, sino por la mujer que fui y por la que soy ahora. La primera vez que la oí, mis hermanos lo intentaron. Ahora, simplemente siento calma. En el silencio de mi casa, a veces escucho tu voz. No. Con tristeza, suena como un eco tenue que no compite. Comprendí que el amor y la traición son dos tipos con la misma moneda, uno te da alas y el otro te enseña a usarlas solo. Nunca me volví a casar, no por miedo, sino porque descubrí que no necesitaba a nadie para sentirme completa. Mis buenos recuerdos, mis libros, mis memorias y el aroma del café me bastan para la mañana siguiente. Eso me basta para sentirme viva. Una tarde, mientras cerraba el patio, el viento me envolvió con el olor a
lluvia y sentí un instante bajo el porche. Recordé a Alma, esa niña que ya debería ser una mujer. Pensé en anotarlo, pero entonces comprendí que no había ningún error. Ella tuvo lo mejor de mí, pero nunca lo superó. Perdóname. Cerré los ojos y sonreí, sintiendo que todos habían cerrado su ciclo. En la vida, después de todo, nada estaba saldado, solo tenía que volver a mí misma. En ese momento, creí haber cumplido la promesa más importante de todas, seguir amando sin resentimiento, y mientras el cielo se teñía de naranja con el atardecer, comprendí que el verdadero descanso no consiste en olvidar, sino en agradecer incluso lo que duele. Una mañana, Patricia me llevó a una reunión en la escuela de mis hijos. Al entrar al aula, una joven maestra me saludó con una sonrisa. Usted debe ser la abuela Clarisa. Ha oído hablar mucho de usted. Me sorprendí. Sí. ¿De quién? Ella sonrió y respondió. De un exalumno de mi amiga Alma Torres. Hablaba de nosotros como si fuéramos de su familia. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Alma, esa chica, no pude evitar sonreír con los ojos humedecidos. ¿Cómo está? Preguntó. Muy bien, respondió la maestra. Se convirtió en una mujer maravillosa. Estudió para ser trabajadora social. Dice que quiere ayudar a mujeres que han pasado por situaciones difíciles. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. En ese momento comprendí que las semillas del amor y el perdón siempre florecen, incluso cuando creemos que la tierra está muerta. Esa noche, al regresar a casa, me encontré mirando el viejo altar donde aún reposaba la foto de Julián, sin cambios, sin dejar lugar. Simplemente encendí una vela y hablé con calma, como si solo pudiera oírlo. ¿Ves cómo te veías? Dice en voz baja. Tu mentira destrozó nuestras vidas, pero también dio origen a algo hermoso. En ese momento comprendí que no todos los finales son tristes, solo los que no tienen sentido. Me sentí en el sótano, con la tenue luz que iluminaba la habitación, y pensé que, de alguna manera, Julián también había encontrado la redención a través de nuestras lágrimas. Quizás la vida no se trataba de comprenderlo todo, sino de aprender a agradecer lo que nos transforma. Pasó otro año, y con él, una plenitud que antes desconocía. Cada día despertaba agradecida por lo que tenía, no por lo que había perdido. Aprendí que la vida no se trata de lo que nos deja, sino de lo que decidimos conservar. Una mañana, mientras recogía las hojas secas del patio, Patricia se fue con una sonrisa. Mamá, ¿te gustaría venir a hablar con las mujeres del centro comunitario? Quiero escuchar tu historia. Lo pienso. Durante años había guardado silencio, no por vergüenza, sino porque creía que nada debía revivir su dolor para enseñar algo. Pero esa tarde, cuando me senté frente a esas mujeres, algunas jóvenes, otras mayores, muchas con los ojos llenos de historias similares, comprendí que mi voz también podía ser un refugio. Les hablé sin adornos, sin culpas. Les dije que perdonar no era justificar, sino liberar. Al terminar, varias personas se acercaron y me abrazaron. Una de ellas me dijo, usted sobrevivió en la tierra, nos enseñó a vivir. Esa noche, al regresar a casa, me senté ante el altar. La vela iluminaba los rostros del pasado, mis hijos, y también Julián. Por primera vez en mucho tiempo, soñé con verlo, no porque lo hubiera perdido, sino porque finalmente comprendí que su traición fue el punto de partida de mí. Renacimiento. Cierra los ojos y murmura, gracias por enseñarme lo que nunca quise, amarme sin depender de nadie. En ese instante, el viento entró por la ventana y apagó la vela, sumiendo la habitación en una oscuridad apacible. No sentí miedo, sentí paz. Quizás fue una forma de decir adiós.
Quizás fue la vida diciéndome que el ciclo por fin había terminado. Esa noche dormí en paz, sin esperar nada a cambio, pero agradecida por todo. En mis inviernos, me encontraba caminando por un campo de girasoles, lo mismo que Julián solo podía describir en nuestros días felices, solo que esta vez no estaba allí, estaba sola, pero sin miedo. Sentía que cada paso me alejaba del pasado y me acercaba a algo más grande que el perdón, la libertad. Al despertar, el alba entraba por la ventana y pintaba mi habitación de dorado. Salí de mi ensimismamiento, me preparé un café y, mirando por la ventana, pensé que si la vida me había dado tanto dolor, también me había dado la oportunidad de volver a empezar. Nadie puede borrar lo que vivimos, pero solo podemos decidir cómo lo recordamos. Elegí hacerlo con ternura. Por primera vez en décadas, sentí que todo tenía sentido, y comprendí que no hay historia más poderosa que la de una mujer que se reencuentra consigo misma tras haber sido olvidada. Y así termina esta historia, mi gente hermosa, una historia que nos recuerda que el dolor puede transformarse en fortaleza y que las herencias más profundas pueden florecer en esperanza. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirla con quien necesite escucharla, porque cada historia que contamos aquí, en Caminos de Esperanza, es una luz que ilumina a quienes a veces caminaron en la oscuridad.